Bienvenidos a Fuera de Contexto, un podcast fuera del contexto de la rutina, de lo cotidiano, para ponernos en contexto del acontecer político del país. Poniendo todo sobre la mesa mientras conversamos con invitados de primera. Preparen sus cervezas para que hagamos política, porque si no lo hacemos, alguien lo hará por nosotros. ¡Empezamos! Hoy es jueves 4 de febrero, bienvenidos a una emisión más de Fuera de Contexto. Para mí, José Fernando Villanagüero, es un gusto estar con ustedes en este podcast que es traído a ustedes por República. Esta semana para hablar de un tema que nos interesa a todos, un tema que nos afecta a todos y un tema que ha estado sobre la mesa de discusión a partir de, el hecho de que una gran cantidad de países, incluido nuestro país, finalmente se ha iniciado ya la campaña oficial de vacunación contra el COVID-19. En Guatemala, según el presidente Alejandro Yamatei, en las próximas semanas de febrero van a llegar las primeras 800,000 dosis de vacunas contra el COVID-19, hasta no ver, no creer, pero el punto es que, pues en teoría ya están por venir estas dosis de la vacuna de AstraZeneca. Y bueno, al final de cuentas está el tema de la vacunación, pero antes de entrar al tema de la vacunación es importante hablar acerca de otro tema, que es el tema de la posibilidad de volverse a contagiar de COVID-19. Para hablar de estos temas, pues nos acompaña el doctor Juan Pablo Cobar. Juan Pablo, bienvenido a Fuera de Contexto. Gracias, Fernando, por la invitación. Juan Pablo, pues empecemos tal vez con la parte más elemental. Hablemos acerca de la inmunidad, de cómo funciona pues esa famosa creación, y tal vez no es el término médico correcto, o generación de anticuerpos contra el COVID-19. ¿Cómo funciona? ¿Cómo sabes si ya generaste esa inmunidad contra el COVID-19? ¿Y qué tan cierto es eso de que esa inmunidad no es para siempre o de que hay posibilidad de volverte a contagiar? Si uno hace una búsqueda rápida en Google, sin ser doctor, si uno hace una búsqueda así de simple mortal en Google y pone en inglés o en español una pregunta sobre la posibilidad de recontagio, uno ve la página de la CDC, por ejemplo, de los Estados Unidos, y pues la CDC dice en su página de internet de que la posibilidad de recontagio, que los casos de recontagio más bien son muy poco probables, pero que de cualquier forma es recomendable que después de que a uno le dio COVID-19, pues uno deba seguirse cuidando. Juan Pablo, el micrófono es tuyo. Bueno, pues empezando hablando del tema de cómo adquirimos la inmunidad después de una infección, nosotros, los seres humanos, pues esta sería la forma activa, natural, de adquirir inmunidad en contra de un patógeno infeccioso. A vos te da la infección, tu cuerpo, tu sistema inmunológico la reconoce, la combate y empieza a formar anticuerpos en contra de algunos factores, las proteínas, los carbohidratos, lo que sea que haya expresado ese bicho, ¿verdad? En su membrana, lo reconoce y lo neutraliza y lo vuelve a atacar y monta una respuesta mucho más feroz y mucho más eficaz cuando te vuelves a exponer a ese mismo bicho. Eso nos pasa siempre que nos infectamos por algún patógeno, ¿verdad? Y lo mismo pasa con el COVID-19. ¿Qué pasa con los supuestos casos de reinfección? Como vos bien dijiste, todas las entidades de salud dicen de que es posible reinfectarte por SARS-CoV-2. Esto se ha notado en varios estudios. Hay un estudio inglés que metió, si no estoy mal, a 6,500 o 6,000 pacientes que ya habían sido positivos, los siguió por bastantes meses y vio que menos del 1% se volvieron a infectar. Entonces aquí viene la gran pregunta. ¿Te estás volviendo a infectar con la misma variante de virus o te estás infectando con alguna de las nuevas variantes? La gente se asustó mucho cuando empezaron a publicar de que había nuevas variantes, ¿verdad? Y la verdad es que esto pasa siempre y esto pasa en la mayoría, si no es que todos los virus. Estos patógenos mutan y adquieren nuevas capacidades genéticas para generar nuevas proteínas, nuevas grasas, nuevos carbohidratos e infectar de nuevo al ser humano sin que el ser humano monte esa respuesta inmunológica de memoria, le llamamos nosotros, que montarías si fuera el exacto mismo patógeno, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿te estás reinfectando con la misma variante de COVID o te estás infectando con una de las variantes nuevas? Esa es la primera duda. Y luego, pues lo que vos sí decís, sí es posible que nos volvamos a reinfectar por SARS-CoV-2. Y aquí lo interesante que se ha visto es que después de que vos te infectás, podés pasar 90 días y hay un prácticamente cero chance de que te vuelva a dar COVID-19. Pero se ha visto de que después de esos 90 días, tu inmunidad empieza a disminuir, lo que nosotros llamamos la IgG. Los valores de IgG empiezan a disminuir
y por consiguiente sos mucho más susceptible a volverte a infectar. Y por eso es que todo el mundo dice, si ya te dio, eso no quiere decir que puedes andar sin mascarilla, sin medidas de protección, porque hay una posibilidad de que te dé, aunque es muy baja, hay una posibilidad. Y tener resultados de medicina basada en evidencia es complicado porque tienen que ser estudios bastante largos, donde podamos seguir a los pacientes por meses, incluso años. Y una pregunta, ese es el otro tema, porque te dicen, bueno, y si otras personas dicen, si te vuelve a dar después de este periodo de tiempo, si te vuelve a dar, porque unos dicen 3 meses, otros dicen 6 meses, otros dicen hasta 8 meses. Pero el punto es que lo que te suelen decir es, bueno, pero si te vuelve a dar, no te preocupes porque lo más probable es que te vuelva a dar, pero más suave. ¿Es eso cierto? ¿Hay algo de cierto detrás de ese tipo de afirmaciones? Y te hago la pregunta porque, a ver, todo este tema, y por lo menos así lo he percibido yo de lo que va de este año prácticamente que llevamos viviendo en carne propia la pandemia, es que hay muchos como mitos urbanos, hay muchos como rumores de abuelita, que es como, no, pues, pero es que si te tomas un tutecito de eucalipto, con eso pasas la enfermedad. Cosas de ese tipo que yo no digo que no sirvan, aunque no tengan algo de cierto, pero el punto es que entre lo que dice la ciencia y entre lo que se discute en una conversación en un bar entre dos personas que están hablando de la pandemia, que es el tema de conversación por lo menos el último año, pues hay una gran diferencia. Sí, mira, a algunos pacientes les ha ido mucho mejor. Se ha visto un consenso en que la carga viral, que es la cantidad de virus que uno tiene dentro del organismo y que uno por consiguiente excreta al organismo, aumenta y es más alta en la segunda infección que en la primera infección. Algunas series de pacientes han determinado de que la segunda infección es mucho más leve. Algunas series determinan completamente lo opuesto, que la segunda infección es mucho más severa. El problema es que para yo poderte decir, José Fernando, la segunda infección va a ser más leve o más severa, yo tengo que tener una muestra que sea representativa de la población. Y lastimosamente, al esto ser una pandemia, tiene que ser una muestra representativa de la población mundial. Si esta fuera una enfermedad que solo le diera a hombres de 60 años para arriba, afrodescendientes, yo solo tendría que conseguir hombres afrodescendientes. No tendría que conseguir mujeres embarazadas, niños, adultos, ancianos, diabéticos, hipertensos, ¿verdad? Entonces, yo poderte decir, la primera infección es peor, la segunda infección es peor, es muy difícil, porque no hay ningún estudio que ha logrado recolectar suficientes pacientes y que logren formar una muestra estadísticamente representativa de la población mundial. Entonces, honestamente, no hay evidencia todavía. Bueno, y de ahí viene mi siguiente pregunta. Entonces, lo que se ha estado hablando, Juan Pablo, es, pues bueno, si realmente la inmunidad contra el COVID-19 no es para siempre, si realmente está la posibilidad de volverte a infectar, entonces, pues, ¿para qué sirve la vacuna? ¿Para qué todo ese esfuerzo multibillonario, literalmente, que se está haciendo a nivel mundial para lograr vacunar pues a toda la población, si de todos modos esa inmunidad que va a dar la vacuna no va a ser para siempre? Entonces, tal vez partir la pregunta en dos. ¿Cómo funciona la vacuna? Que, por ejemplo, la vacuna que se está distribuyendo a nivel mundial, específicamente, tal vez en el caso concreto, la que se va a traer a Guatemala, la AstraZeneca, y pues, ¿qué sentido tiene vacunarse si esa inmunidad no es para siempre? ¿Va a ser esa la forma, pues, correcta o adecuada para frenar la pandemia? Ok, empecemos por la primera pregunta, que es cómo funciona la vacuna. La vacuna las primeras dos vacunas que se desarrollaron, tanto la de Moderna como la de AstraZeneca, funcionan mediante el uso de ARN mensajero. Un poquito del ARN mensajero. El ARN mensajero es, digamos, el hermano gemelo, solo que opuesto del ADN. Nosotros tenemos nuestra cadena de ADN y el ADN se copia mediante ARN. Y con el ARN logramos hacer proteínas. Así es como funciona nuestro código genético y esa es la base de la vida. ¿Qué pasa con el virus? El SARS-CoV-2, que es el COVID, tiene una proteína, ¿sí? Se llama spike protein, proteína S o proteína espicular, como la quieran llamar. Y este se ha visto que es el inmunógeno más importante. Cuando nosotros hablamos de inmunogenicidad, es la capacidad de algo que es externo al cuerpo para montar una respuesta inmunológica en el cuerpo. Si algo es muy inmunógeno, tu sistema inmune se va a volver loco en cuanto lo mire, y si algo es poco inmunógeno, básicamente le va a pasar a la par y es un cero a la izquierda, no lo va a ni voltear a ver. La proteína S es altamente inmunógena y es el primer factor que reconoce el sistema inmunológico del humano. Entonces, ¿qué se hizo? Se secuenciaron los genes del SARS-CoV-2 y se obtuvo el ARN
que codifica para la proteína de superficie, para la proteína S. Lo que estamos haciendo es que entonces yo te inyecto, te pongo en la inyección, en tu vacuna, te pongo el ARN mensajero del COVID-19 para la proteína S, con la esperanza de que tus células van a captar ese material genético y van a empezar a producir proteína S y lo van a expresar en la membrana de tus propias células. Entonces, tú tenés tus células, digamos, por usar un ejemplo, un glóbulo blanco. Un glóbulo blanco lo va a captar, va a expresar la proteína y entonces viene otro glóbulo blanco y va a decir, vos, esto no nos pertenece, esto no es nuestro, esto no es José Fernando Orellana, esto no es Juan Pablo Cobar. Lo reconoce, lo codifica y va a empezar a hacer anticuerpos en contra de esa proteína. Entonces, cuando venga un paciente COVID positivo y te tosa encima y vos inhales todo ese COVID, tu sistema inmune va a decir, hey, ¿te acordás de esa proteína? Ahí está. Ya sabemos cómo la vamos a matar, ya sabemos cómo la vamos a atacar. Así es como funciona una vacuna, así es como funciona específicamente esta vacuna, porque hay muchas otras formas de cómo hacer vacunas. Entonces la idea es, yo te pongo eso y tu sistema inmunológico va a poder montar esa respuesta feroz, esa respuesta eficaz, mucho más rápido y evitarte a vos el proceso de enfermedad. Y por eso es que las vacunas nosotros las llamamos inmunidad artificial pasiva, porque a vos no te da la infección, sino nosotros te permitimos llegar a un punto donde vos sos inmune, pero de forma química. Ahora, ¿cuál es la razón de por qué nos tenemos que vacunar aunque ya nos hayamos reinfectado? Aunque ya nos hayamos infectado. Primero, porque te puedes reinfectar. Esa es la primera razón y la más importante. Segundo, entre más gente esté vacunada, es más fácil llegar a la famosa inmunidad de rebaño. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que entre más personas están protegidas contra una enfermedad, la capacidad de esa enfermedad de circular en esa comunidad se reduce, inversamente proporcional a la cantidad de personas infectadas, ¿verdad? Porque entonces sabemos 95 personas que nos puede circular esa enfermedad, pero de esos 95, 80 están vacunadas, entonces la enfermedad solo puede circular dentro de 15, dentro de un grupo más pequeño. No sé si me voy a entender. Entonces, esa es la segunda razón de por qué nos tenemos que vacunar. Y la tercera razón, y esta es la parte de la incógnita, es lo que vos decías hace un ratito, de qué me sirve vacunarme si no sabemos cuánto tiempo va a durar la inmunidad de la vacunación. Ya vemos que la inmunidad de la infección natural pues no dura para siempre, como lo hubiéramos querido. Y te digo que es porque no sabemos cuánto tiempo más va a durar la inmunidad adquirida por medio de vacunas. Y es porque simplemente no ha pasado suficiente tiempo desde que vacunamos a la primera persona. Entonces, mientras vaya pasando el tiempo, nosotros vamos a poder decir, paciente vacunado el 1 de enero, vemos si para el 1 de junio todavía tiene anticuerpos. Seguramente, si es que tiene, le fue mucho mejor que al paciente que se infectó el 1 de enero. ¿Ya? Claro. Entonces, esa es una incógnita y eso es parte del estudio, los estudios que se hacen en la fase 4 del desarrollo de todos los medicamentos, que es el desarrollo post-distribución. Entonces, aquí ya la investigación post-distribución, me explico. Entonces, ahorita se tienen que empezar a hacer esos estudios. Hay que empezar a agarrar a los pacientes vacunados y compararlos con los pacientes infectados y ver quiénes tienen mayor inmunidad después de X y Y cantidad de tiempo. Bueno, yo pues creo que al final de cuentas, esto no solo es por un lado una carrera contra el tiempo, sino por otro lado es una maratón, por así decirlo, en la cual tenemos que ir viendo el desarrollo en el tiempo de las diferentes variables, que por ejemplo la variable de las personas que ya se infectaron, la variable de las personas que se van a recontagiar si es que se recontagian, la variable de las personas que pues, se pusieron la vacuna y les generó alguna reacción. El punto es, son tantas las variables que únicamente creo yo que el tiempo va a ir marcando la pauta de qué es lo que va pasando, y por eso, por un lado, uno quisiera tener pues una máquina del tiempo para acelerarlo y estar parado al inicio del 2022 y poder decir, bueno, a pesar de todo, ya estamos regresando a la vida normal, tal cual. Y esa es la siguiente pregunta, Juan Pablo. Yo sé que esto es un tema en el cual hay mucha especulación, es un tema en el cual no puede haber una respuesta certera, pero pues la pregunta que te haría es, pues tomando en cuenta el tema de las vacunas, tomando en cuenta el hecho que pues todavía están en proceso de aprobación varias vacunas más, aparte de las que ya están aprobadas con la intención de poder pues vacunar a más gente en la menor cantidad de tiempo y lograr esa inmunidad de rebaño que tú mencionas.
pues ¿crees que para finales del 2021, inicios del 2022, vamos a poder hablar finalmente de un regreso a nuestra vida normal? ¿Se va a convertir el COVID-19 en una especie de influenza para la cual vamos a tener que vacunarnos cada año para mantenernos inmunes? ¿Cuáles son tus expectativas para esto? De hecho, hay incluso, y antes de que respondas, he estado pues, siguiendo el tema y, por ejemplo, en el caso de Alemania, la propuesta de la ministra de la canciller Angela Merkel es que para septiembre de este año ya estén todas las personas vacunadas y ya se puede hablar de un regreso a la normalidad en Alemania. El punto es, al final, la forma en la cual se va a vacunar a las personas en los distintos países es distinta, pero tomando en consideración el contexto global, ¿cuál es tu perspectiva respecto del asunto? Pues mira, yo honestamente espero que nosotros sí podamos empezar a ver a finales del 2021, principios del 2022, una imagen más o menos tipo flashback al 2019. Esto va a ser un tema muy difícil, va a ser algo muy complicado porque el mundo lastimosamente no lo podemos seguir evaluando desde el punto de vista de país. Nosotros tenemos que evaluar el mundo desde el punto de vista del mundo. Y yo había leído, claro, esa propuesta de la canciller Merkel, que ella lo que quiere es vacunar a toda Alemania. Y eso sería perfecto. Pero ¿qué pasa si yo soy un buen chapín que no me he vacunado y me voy de viaje a Alemania y voy infectado? ¿Verdad? El problema es que estamos globalizados y todos nos podemos compartir y estamos a 1 o 2 aviones de cualquier lugar que vos querrás. Entonces va a ser un tema muy complicado con el tema de las fronteras y qué poblaciones van a estar más o menos vacunadas. Entre más logremos ir vacunando a nivel mundial, vamos a empezar a mitigar y vamos a empezar a ver una baja de los casos a nivel mundial. Y eso van a ser los primeros indicios de que estamos regresando a la vida normal. Yo te puedo hablar de pandemias pasadas, la peste negra, el sarampión, la fiebre aviar, la viruela, muchas pandemias pasadas, y se ha visto que en promedio duran 2 o 3 años, en lo que la enfermedad empieza, sube, llega a su pico y disminuye, y o la gente se infectó, o la gente falleció, o la gente previno la enfermedad porque se vacunó, y llegamos a una base donde ya se miran muy pocos casos. El tema que vos hablas de que el COVID se vuelva una nueva influenza es algo muy real, es algo muy real. Hay muchas propuestas que dicen que deberíamos de empezar a incluir la vacuna del COVID en la vacuna de la influenza que nos ponemos anualmente, ¿verdad? ¿Podría esa ser una siguiente opción? Claro que podría ser una siguiente opción. No te digo que vamos a poder decir en algún momento en los siguientes años, mucha, hay 0 casos de COVID, va a ser difícil, como podemos decir que hay 0 casos de viruela, o que podemos decir que hay casi 0 casos de polio. Entonces, eso va a ser muy complicado, va a tomar muchísimos años. Pero tal vez el COVID se puede convertir en una nueva influenza y esos planes sí existen, sí los estamos viendo, sí se están viendo a futuro de incluirlo dentro del esquema de vacunación anual y vos andarte reforzando tu vacuna contra el COVID. Y otro punto importante que vos mencionaste es que atrás de AstraZeneca, atrás de Moderna, vienen cientos de vacunas que se están probando, están hasta tratando de darles otro propósito a vacunas que ya existían, como la vacuna de la tuberculosis, la BCG, porque se ha visto que hay cierto grado, que le confieren cierto grado de protección, y deja las vacunas, vienen miles de clinical trials buscando tratamientos, buscando terapéuticas mucho más efectivas, buscando antivirales. Entonces, tal vez vamos a llegar a un punto, esperemos, en el cual estar infectado ya no es una cosa tan seria, porque como hacemos con la influenza, vos te infectás con influenza, te sentís mal. Si vos llegas a mi atención en las primeras 72 horas, 48 a 72 horas, yo te puedo empezar el antiviral contra la influenza, que se llama Oseltamivir. Y yo no a mí que me dio influenza hace 2 años, te puedo decir de que tomar Oseltamivir te mejora tu estado sintomático por muchísimo y te mejora tu grado de excreción viral. Entonces, tal vez llegamos en algún momento donde el anti-COVID-vir va a poder ser la terapia de elección, que sabemos que funciona, que sabemos que es efectiva, que sabemos que quita los síntomas, que sabemos que disminuye la excreta viral, y estar infectado por COVID ya no va a ser un tema tan severo y tan serio como es hoy en día. Yo espero que logremos llegar a eso y espero que si la gente se vacuna y la gente sigue usando sus medidas de la mascarilla, de lavado de manos, de tratar de evitar estar en espacios cerrados, vamos a poder ver una semblancia a una vida más normal
finales de este año, principios, mediados del siguiente. Si todos seguimos, si vamos bien con el tema de la vacunación. Yo creo que eso es la piedra angular de todo esto. Juan Pablo, muchísimas gracias por toda tu explicación y muchísimas gracias por acompañarnos en Fuera de Contexto. A vos, José, gracias por la invitación. Nos vemos la próxima semana en el mismo lugar.